¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida y bienvenido a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Hay que decirlo como es. La pandemia ha tomado a América Latina mal parada, con un crecimiento limitado, alta desigualdad entre grupos, regiones, hombres y mujeres y algo clave. No todos los individuos están siendo afectados de la misma manera por la COVID al mismo tiempo y con la misma severidad. Y no todos podrán recuperarse con la misma velocidad. ¿A qué se debe esto? Lo conversamos hoy con un experto, el doctor Juan Pablo Gutiérrez Reyes, profesor de la UNAM y miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Doctor Gutiérrez, gracias por estar hoy con nosotros para hablar del coronavirus y del impacto de la desigualdad en América Latina, pero también podemos tocar otras partes del mundo porque usted tiene investigaciones en varios sitios del mundo. La primera pregunta nos la hace un usuario de las redes de Telesur TV y nos dice más bien, la pandemia de COVID-19 provocará por primera vez en 30 años un retroceso en materia de desarrollo humano en el mundo. Doctor Gutiérrez, ¿a qué nos estamos enfrentando? La pandemia, como lo señalaste en la introducción, Aisa, tomó no solo a la región, pienso que de forma global. Estamos viviendo una sociedad altamente desigual y una inequidad social impresionante, pero al mismo tiempo nos tomó con una epidemia, una pandemia también de otras condiciones, en particular enfermedades no transmisibles. Entonces ya la sincronía entre estas dos situaciones ya se estaba observando cómo agravaba las condiciones, ¿no? Es decir, las personas, por ejemplo, que padecen diabetes, es más probable que presenten complicaciones de esta condición cuando viven en condiciones de pobreza. Y esto tiene dos explicaciones. Por un lado, es un tema de la información y los cuidados que se derivan de la misma, ¿no?, en función de la información que reciben, pero por el otro lado tiene que ver con los servicios de salud. La probabilidad de que la calidad de los servicios de salud sea más baja es mayor entre la población en condiciones de pobreza, ¿no? Entonces esto ya estaba presente cuando arribó una nueva pandemia, ¿no? Esto es lo que se ha denominado como sindemia, ¿no? Cuando hay una sinergia entre pandemias, eso es básicamente la idea, ¿no? Entonces llega esta condición que se agrava también con las no transmisibles, ¿no? Las personas con diabetes no controlada, hipertensión no controlada, las personas con obesidad, con mayor probabilidad desarrollan casos severos de la COVID, ¿no? Y si además no tienen acceso a servicios de calidad, pues esto genera lo que podríamos denominar la tormenta perfecta, ¿no? Doctor Juan Pablo, explíquenos qué tanto afecta en la vida cotidiana, en el día a día, el tener pocos recursos. ¿Qué tanto esto incide en enfermarnos de COVID-19? Sí, podríamos hablar probablemente de al menos 2, 3 mecanismos, ¿no? O sea, podríamos pensar, bueno, por un lado, ¿no?, lo que es un hecho es que tener pocos recursos afecta la calidad de la dieta que seguimos, ¿no? Entonces tenemos una alimentación poco equilibrada, ¿no? Y que esto se combina también con la disponibilidad de tiempo, ¿no? O sea, en muchas ocasiones el asunto de por qué comemos lo que comemos se explica porque tenemos poco tiempo, porque tenemos que ir a vender los elotes, porque tenemos que ir a trabajar a la construcción, porque tenemos que ir a trabajar al campo, ¿no? ¿En qué afecta esto? Bueno, que terminamos consumiendo productos con altas contenido de energía, ¿no?, y con muy pocos de otros nutrientes, ¿no?, y que esto va a generar condiciones como sobrepeso, como diabetes, como la hipertensión. Entonces, con mayor probabilidad vamos a desarrollar estas condiciones. Por otro lado está el asunto de la información, ¿no? Entonces es un tema relacionado con qué tanto podemos discernir entre qué información es útil y qué información no es útil. Si no tenemos, tuvimos acceso a la educación, entonces con mayor probabilidad pues, nos vamos a dejar engañar por contenidos falsos, ¿no?, por productos milagro,
por mensajes sobre no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Esto es algo que se inventaron en algún lugar para controlar a la población del mundo, ¿no? Y entonces no nos cuidamos. Finalmente, el tercer mecanismo es los servicios de salud que dan atención a la población en condiciones de pobreza, lamentablemente suelen ser los servicios de salud con menor calidad. Son los servicios de salud que tienen mayores limitaciones en cuanto a la estructura, a los recursos, a los insumos que tienen disponibles. Estos tres elementos, pues todos van a la misma dirección. La probabilidad de tener una condición preexistente, la probabilidad de cuidarse, ¿no?, es menor. Y esto hace que entonces cuando nos enfermamos, llegamos a servicios de baja calidad, con mayor probabilidad tenemos una condición severa. ¿Es cierto que en algunos países de América Latina la COVID-19 está afectando con más incidencia a la población de escasos recursos? Es un hecho, y no solo en América Latina, ¿no? De forma global, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no?, que muestran que las poblaciones socialmente más vulnerables enfrentan con mayor probabilidad el contagio, ¿no? Y esto, por lo que hablábamos hace un momento, digo, por ejemplo, los estudios en Inglaterra lo que dicen es las personas que tienen ocupaciones que no pueden realizarse desde la casa, claro, con mayor probabilidad se exponen, y si se exponen, con mayor probabilidad se van a contagiar. Por otro lado, si estas mismas personas no tienen acceso a servicios de salud de calidad, es decir, no tienen el derecho al acceso efectivo a la salud, su probabilidad de recibir atención oportuna, de buscar atención oportuna, también son menores y entonces presentan mayor severidad a la condición. Según algunos estudios, ¿las afectaciones varían según la condición social de las personas? Es correcto. Se han hecho análisis en distintos lugares. Bueno, por ejemplo, en México lo hicimos, ¿no? Y lo que encontramos es que la probabilidad, por ejemplo, de fallecer cuando una persona presenta la COVID-19 es mayor para aquellas personas que viven en municipios con mayor concentración de pobreza. Ciertamente este análisis podría hacerse más fino teniendo información de las personas, pero al menos a este nivel del municipio sabemos que donde hay mayor concentración de pobreza es más probable que la persona fallezca si se enferma. Peor le va a las personas que viven en las comunidades alejadas, ¿no? Es correcto, son además personas que el centro de salud más cercano que tienen, además es un centro de salud que con mucha frecuencia carece del equipamiento básico, que con mucha frecuencia carece incluso, ¿no?, de agua potable, de electricidad, y con mucha frecuencia falta el médico o la médico que atiende a ese centro de salud. ¿Qué factores intervienen, además de la alimentación? Yo creo que hay dos elementos, ¿no? Como decía hace un momento, uno tiene que ver con justo las condiciones de salud preexistentes, ¿no? Entonces, si tiene una condición crónica, pues puede ser que no está controlada, ¿no? No es tanto un tema de tener diabetes, pero no tener esta diabetes bajo control, ¿no? Es un asunto de la alimentación, de tener acceso a los medicamentos. Por otro lado está el tema de los servicios de salud. Los servicios de salud que usualmente atienden a la población en estos municipios con mayor pobreza son servicios de salud que estructuralmente tienen serias deficiencias. No lo mencionamos al inicio cuando hablábamos de este contexto general, pero lo cierto es que en América Latina y en muchos países de ingresos medios y bajos, los sistemas de salud están enfrentando una crisis, ya estaban en crisis, son sistemas usualmente subfinanciados, es decir, reciben menos presupuesto del que deberían, son sistemas de salud segmentados, que no se separan instituciones para atender a poblaciones, como ocurre en el caso de México, que están quienes tienen un empleo formal con la Seguridad Social y el resto de la población con servicios de Secretaría de Salud, ¿no? Y finalmente son sistemas fragmentados, es decir, no hay una buena comunicación entre el primer nivel, ¿no?, el centro de salud, el puesto de salud al que uno acude usualmente en primer lugar, con los hospitales, ¿no? Entonces esta falta de integración entre hospitales y
puestos o centros de salud, disminuye la efectividad de la atención. ¿Y esto mismo ocurre en otros países? Digamos que es un tema de países en desarrollo. Esta estructura de los sistemas de salud, como digo, hechos para poblaciones diferentes, ¿no? Para quienes están en el mercado laboral formal y quienes no, es algo que ocurre en toda América Latina. Es una forma de organización del sistema de salud que se dio en todos los países, ¿no? Hubo un convencimiento en algún momento en que todo mundo iba a terminar incorporándose a la seguridad social, pero ello no ocurrió, ¿no? Entonces tenemos, en el caso de México, la mitad de la población no tiene seguridad social, probablemente incluso más de la mitad de la población, y esto hace que tenemos una posibilidad de acceder a servicios de salud de distinta calidad, que cubren distintas cosas, ¿no? Y nos enfrenta entonces a una respuesta deficiente desde el punto de vista del sistema. De eso precisamente me gustaría preguntarle cuando regresemos de una breve pausa. Pronto volvemos con más. Regresamos, estamos conversando con el doctor Juan Pablo Gutiérrez Reyes, profesor de la UNAM y miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y también integrante de la Academia Mexicana de Ciencias. Doctor Gutiérrez, antes de irnos a la pausa, usted hablaba de cómo las personas se enfermaban en dependencia de su condición social, pero también en dependencia de las comorbilidades. Sí, ciertamente lo que se ha identificado es que las personas con condiciones no transmisibles, ¿no? Y que particularmente son muy importantes en Latinoamérica, ¿no? La principal causa de morbilidad, de mortalidad, de discapacidad en la región de las Américas son las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Estas condiciones tienden a agravar la COVID, ¿no? Las personas con estas condiciones, pero pienso que es muy importante señalar, con estas condiciones no controladas, ¿no? Una persona con diabetes que no tiene controlada su condición es quien se enfrenta con mayor probabilidad a una condición más severa. Usted ha dicho, estas condiciones o comorbilidades tienden a agravar al paciente, a la persona, si se contagia de COVID. ¿Pero solo estas personas se contagian de COVID? Por supuesto que no. Y ese es probablemente uno de los temas que también han generado esta, digamos, disonancia cognitiva, ¿no? En el sentido que la gente tiende a pensar, bueno, yo no tengo diabetes, entonces no me preocupo, ¿no? El tema es que no es así, ¿no? O sea, el tema es que estas condiciones pueden agravar la condición, pero también hay muchas personas que sin tener alguna de estas condiciones desarrollaron la COVID y desarrollaron casos severos de la COVID, ¿no? Entonces, algo de lo que estamos aprendiendo, ¿no? De forma global, bueno, es una enfermedad nueva, de un virus que recién estamos conociendo. Entonces, hay características de la infección que todavía se están investigando y tratando de entender cómo afecta a las personas, ¿no? Pero cualquier persona puede verse afectada por la COVID. La COVID le puede dar a cualquiera. La COVID no es inequitativa, ¿no? En una sociedad desigual, la COVID sí todos podríamos desarrollarla, ¿no? La diferencia es que hay quienes se exponen más, ¿no? Hay personas que por sus condiciones de vida tienden a exponerse más al virus. ¿Qué medidas deben tomar esas personas que están más expuestas al virus, doctor? 2 personas que con diabetes, por ejemplo, pero una que puede permanecer en casa y la otra que tiene que salir a trabajar, ¿no? Ahí es donde podría estar un diferencial, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ¿qué hacer es si alguien no puede permanecer en casa porque necesita obtener el ingreso, es muy importante el uso del cubrebocas y procurar mantener la distancia. ¿Quiere decir esto que la probabilidad de que contraiga la infección desaparece? No, pero sí reduce esta probabilidad por un lado y por otro lado disminuye la cantidad de virus que le llega a la persona. Entonces, mantener el cubrebocas todo el tiempo, por lo menos va a hacer que la cantidad de virus que nuestro cuerpo recibe sea menor. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces la forma como se presenta la COVID-19 va a ser menos severa y eso es muy importante.
Por eso en una misma casa, cuando se enferman varias personas, no necesariamente tiene la enfermedad de forma severa el que tiene una comorbilidad o el que es mayor de edad. Tiene mucho que ver con la cantidad del virus y dónde se implantó originalmente el virus, ¿no? Entonces, si el virus llega inicialmente a las vías respiratorias altas, es probable que sea menos severo que si llega a las vías respiratorias bajas, por ejemplo, ¿no? Se ha visto que la severidad de la COVID-19 en niños y niñas es menor. ¿A qué se debe esto, doctor Gutiérrez? No está, pienso, del todo claro los mecanismos que hacen que, en términos de la enfermedad, ¿no? Por un lado, parece ser que es menos probable que contraigan la infección y, por otro lado, con poca frecuencia desarrollan casos severos, ¿no? No obstante eso, ¿no? Uno podría también pensar que, en términos del efecto visto de forma más amplia, que está teniendo la pandemia en la infancia es muy grave, ¿no? O sea, la suspensión de las clases, por ejemplo, está haciendo que una generación completa ahorita está desarrollándose por medios que no facilitan el proceso social, afectivo, ¿no? de las niñas y de los niños. Y esto va a tener consecuencias importantes, ¿no? ¿Qué otros retos vamos a enfrentar por esta pandemia que nos tomó por sorpresa, por lo menos a los que no somos científicos? Como señalabas al inicio, ¿no? Con la pregunta de ¿está afectando el desarrollo? Claramente vamos a tener una reducción en la esperanza de vida, ¿no? Estamos observando ya este asunto en términos de la parte educativa, ¿no? Va a haber consecuencias que lamentablemente además están exacerbando las desigualdades, porque las personas con mayor capacidad adquisitiva, con mayor ingreso, pues tienen mejor acceso a Internet, tienen mejores equipos para conectarse a las clases virtuales, ¿no? Sabemos, ¿no? de las niñas, los niños, incluso las maestras, los maestros que con mal Internet y equipos ya obsoletos, le está costando mucho trabajo hacer este proceso, ¿no? Y si a esto le sumamos lo que estamos perdiendo en términos de la interacción social, que eso es fundamental, ¿no? O sea, podemos pensar, por ejemplo, en el proceso de maduración social que ocurre en la adolescencia. ¿Cómo va a ocurrir eso en este momento, ¿no? ¿Cómo va a ocurrir este diálogo necesario con las amigas, con los amigos, si no se pueden ver, ¿no? O sea, si no pueden estar en el mismo salón, ¿no? Entonces esto, va a afectar el desarrollo social, emocional de esta generación, ¿no? Es muy importante que desde el punto de vista del sector salud, los servicios de salud mental estén preparados para dar respuesta a esto. Y la desigualdad, doctor Gutiérrez, afecta a todo, no solo adquirir la enfermedad como tal, adquirir la COVID-19, sino también a la hora de enfrentarnos a ir a un médico y a recibir atención médica. ¿De qué manera la desigualdad afecta también la atención médica una vez que ya tenemos la COVID? Sí, yo pienso que el mejor ejemplo para poder observar esto, ¿no? Es que podemos pensar, todo mundo recordará, ¿no? El presidente de Estados Unidos, Trump, ¿no? Se contagió, recibió una atención que nadie más en este mundo ha recibido. Él mismo lo dijo, que tenía muchísimos médicos en función de él. Y tratamientos innovadores y toda la respuesta médica puesta para atender la condición de una persona, ¿no? Evidentemente, ¿no? Todos los demás ciudadanos en Estados Unidos no tenían acceso a ese mismo nivel de atención. Ni a esos cócteles de anticuerpos que a él le dieron. Entonces, si eso ocurre, ¿no? Esto es un caso extremadamente visible, ¿no? Pero eso pasa en nuestro país, en todos los países en la región. Las personas de ingresos altos, las personas que pueden pagar un nivel de atención similar al que recibió el presidente Trump, ¿no? Pues hacen eso, acceden a esos servicios, pagan por medicamentos que no están disponibles usualmente en el mercado nacional, pagan para traerlos de Estados Unidos, para traerlos de donde se estén produciendo, y no solo eso, además tienen acceso con mayor probabilidad a tener, por ejemplo, un respirador, ¿no? Lo que sabemos de la COVID es que lo que afecta es la oxigenación,
¿Qué se requiere? Pues tener un respirador o tener acceso a oxígeno. Si no podemos pagar el oxígeno, si vamos a un establecimiento público donde los equipos ya están saturados, no hay dónde, bueno, tener el dinero para comprar ese servicio hace la diferencia, ¿no? Y eso es absolutamente injusto, ¿no? No hay forma que esta sociedad pueda justificarse el hecho de que tener dinero haga la diferencia entre vivir y morir. Definitivamente, y usando el ejemplo justamente de Estados Unidos, los estudios ahí dicen que son los latinos y los afroamericanos justamente los más afectados por la COVID-19. ¿Qué nos dice esto? Es correcto, y estamos hablando, ¿no? La población que también, Estados Unidos, son las poblaciones que con mayor probabilidad están en condiciones de pobreza, ¿no? Entonces estamos hablando de justo la situación de que hablamos para México, la población que tiende a vivir en hacinamiento, ¿no? Que tiene menores ingresos y que además, en el caso de Estados Unidos, como sabemos, no tienen un servicio de salud al que puedan acceder de forma gratuita, ¿no? Muchos países en nuestra región tienen algunos servicios mínimos, ¿no? Para proveer atención a la salud a las poblaciones de bajos recursos. Pero otra vez, estos servicios mínimos no tienen la capacidad de respuesta. ¿Cuáles son los impactos esperados de la COVID en el sector salud y también en la salud poblacional? Y también quisiera saber si estos efectos o estos impactos serán de manera permanente. Desde el punto de vista del sector salud, lo que estamos viendo en este momento es que los hospitales, ¿no? En toda nuestra América están, pues ya están saturados, ¿no? No se están dando abasto para atender a las personas que llegan. ¿Qué quiere decir esto? Que están consumiendo los recursos, los insumos que tenían disponibles y que incluso eran el guardadito, ¿no? Que tenían para cuando tenían casos de emergencia, ¿no? Esto se va a acabar. En algún punto en este año ya no va a quedar esa reserva, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a 2021, todavía con infecciones de la COVID, pero además con todas las otras condiciones de salud que están presentes, vamos a enfrentarnos con servicios de salud desgastados, ¿no? Y no solo la estructura, no solo en el sentido de los insumos, el personal está agotado, la gente que está dando atención ya no puede, ya están cansados, ¿no? Y estas personas, ¿no? El próximo año que van a tener que seguir atendiendo a la gente, van a estar lo que le llaman el síndrome del burnout, ¿no? Ya están desgastados a tal punto que no son capaces de dar respuesta. ¿Va a solucionarse esto en el corto plazo? Probablemente no, porque eso va a requerir una inversión, ¿no? ¿Se puede recuperar en el mediano plazo? Sí, ¿no? En tanto que los gobiernos decidan asignar recursos adicionales para recomponer los servicios de salud. Desde el punto de vista social, bueno, lo que sabemos en este momento es que hay secuelas de la COVID en la población. ¿De qué magnitud va a ser esto? No se sabe. Estamos por verlo, ¿no? Pero lo que esto quiere decir es que no va a haber una recuperación inmediata, ¿no? Que las consecuencias de la pandemia van a estar con nosotros, al menos en el mediano plazo. Doctor, y justamente en base a eso, ustedes han hecho estudios sobre a qué países le ha ido mejor y sobre todo, ¿por qué hay países a los que le ha ido mejor con este tema del enfrentamiento a la pandemia? Se han hecho análisis en distintos lugares para tratar de entender justamente esto, ¿no? Había, por ejemplo, inicialmente una preocupación muy fuerte de qué iba a pasar en los países africanos cuando llegara la pandemia, ¿no? Parece que afortunadamente las consecuencias han sido menores a lo que uno hubiera podido anticipar. Hay otros países en la región, en América Latina, que también se han visto menos afectados por la pandemia, ¿no? Entonces yo pienso que hay dos elementos importantes ahí, ¿no? Por un lado, tiene que ver de forma importante con la capacidad de los servicios de salud, ¿no? La capacidad de ofrecer atención universal a la salud a toda la población. Y ese es un elemento clave, ¿no? Desde el punto de vista de, además, cómo se estructuran los servicios, ¿no? Los países que tienen atención primaria a la salud, es decir, que no se quedan esperando a que lleguen las personas, pero que van a buscar a las personas que pudieran tener algún problema de salud, son los países que han tenido una mejor respuesta a la pandemia.
Esto también, bueno, sumado a si son países que en general la población estaba con una menor prevalencia de enfermedades no transmisibles, ¿no? De estas enfermedades que podrían agravar en la condición, y países que decidieron, por ejemplo, muy tempranamente tomar medidas estrictas con el uso del cubrebocas, con promover el distanciamiento, con la realización de pruebas, ¿no? Esta respuesta temprana, al menos lo que parece con los datos que están disponibles, tuvo un efecto positivo. Definitivamente. Doctor, para finalizar me gustaría que nos dijera qué enseñanzas ha dejado hasta el momento la COVID-19, no solo para el sector salud, sino también para nosotros, los humanos. Lo que nos está mostrando esta pandemia, ¿no? Que como decía, podríamos hablar que es una sindemia, en el sentido que conjunta estos problemas de la desigualdad social, ¿no? Es que en un año nos está concentrando lo que hemos visto para otras condiciones en periodos más extensos, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad, ¿no? Y eso yo creo que ese es el asunto central en este momento, que en diciembre de 2019 no sabíamos que existía, ¿no? Y estamos ahora en diciembre de 2020 con una condición que con alta probabilidad en países como México se va a constituir en la primera causa de muerte, ¿no? ¿Qué nos ha mostrado, ¿no? Que de forma apabullante la desigualdad social está generando un exceso de mortalidad, ¿no? Que las condiciones del sistema de salud con pocos recursos, ¿no? Segmentado, están haciendo que la respuesta no sea lo efectiva que podría ser. Nos está mostrando que de forma global necesitamos enfocarnos en estos procesos, en estas determinantes sociales de la salud. Tenemos que asegurarnos que la probabilidad de que alguien enferme no esté relacionada con su condición socioeconómica, que la probabilidad de que alguien reciba atención de calidad y no fallezca no dependa de la cantidad de dinero que tiene. Eso creo que es la principal enseñanza que debemos tomar de esta pandemia. Nos quedamos justamente con estas recomendaciones, doctor Juan Pablo Gutiérrez Reyes, para despedir nuestro programa. Muy importante, repito, estas recomendaciones para los sistemas y también para nosotros, los seres humanos. Y lo que usted nos ha dicho, mantengamos la sana distancia, usemos siempre el cubreboca y mantengamos la higiene de manos. Importantísimo. Con esto nos despedimos. Los veo en 7 días. Hasta la próxima.